Bienvenidos a este video. En este video hablaremos sobre la PCR en tiempo real. Nuestro grupo está conformado por Laura Valentina Figueredo y Natalia Sánchez. Iniciaremos hablando de los fundamentos de la PCR en tiempo real. La PCR permite amplificar pequeños fragmentos de ADN para identificar gérmenes microscópicos que causan enfermedades. Existen 5 tipos. PCR añadida. Esta PCR amplifica muestras mínimas de ADN a miles de millones de fragmentos. La PCR in situ permite la detección de ADN en un mismo lugar de la muestra sin tener que procesarla primero con técnicas. PCR múltiple permite la detección de varios trozos de ADN a la vez con una sola muestra. PCR con transcriptasa inversa permite la detección de cadenas de ARN para la detección de moldes de ADN. PCR en tiempo real, componente fluorescente que permite medir por medio de la luz. ¿Qué es la PCR en tiempo real? Es la técnica más sensible para la detección de ácidos nucleicos, ADN y ARN. La PCR en tiempo real se basa en el principio del método de la PCR desarrollado por Kary Mullis en la década de los 80, que permite detectar a partir de pequeñas cantidades, simplificándolas hasta más de 1 billón de veces. Es una técnica que combina la amplificación y la detección en un mismo paso, al correlacionar el producto de la PCR de cada uno de los ciclos con una señal de intensidad de fluorescencia. Posee características importantes como alta especificidad, amplio rango de detección de 1 a 107 equivalentes genómicos de la secuencia blanco y rapidez en la visualización del producto, ya que no es necesario realizar una electroforesis posterior. El objetivo de la PCR en tiempo real ha sido detectar y cuantificar las secuencias específicas de ácidos nucleicos mediante el uso de reporteros fluorescentes en la reacción. El principio de la técnica se basa en el PCR punto final, solo que la forma en cómo se detectan y analizan los productos de la amplificación es diferente. El término en tiempo real se refiere a la detección de los productos amplificados, sucede en cada ciclo de la reacción. El término cuantitativo hace referencia a que es posible cuantificar la cantidad de ADN en la muestra, a diferencia de la PCR punto final, en donde no es posible detectar en tiempo real ni cuantificar la secuencia blanco. Estas dos características representan grandes ventajas de la PCR en tiempo real, ya que el producto de amplificación es monitoreado conforme transcurre la reacción sin que haya necesidad de que sea manipulado en un gel de agarosa para conocer si la reacción fue exitosa, como sucede en la PCR punto final. Aplicaciones de la PCR en tiempo real. Se utiliza para la detección y cuantificación sensible y específica de objetivos de ácido nucleico. Una de sus aplicaciones más usadas es para cuantificar cambios muy pequeños en la expresión genética mediante la detección de los niveles de ARN mensajero procedente de las células o tejidos. Una vez entendidos los fundamentos de la PCR y sus aplicaciones, hablaremos de un artículo donde hablan de la aplicación de la PCR en tiempo real. Dicho artículo lleva como título Simultaneous Detection of Escherichia coli 0157H7, Listeria mycositogenes y Salmonella strain by Real-Time PCR, o en español, detección simultánea de cepas de Escherichia coli 0157H7, Listeria mycositogenes y Salmonella por PCR en tiempo real. E. coli es una bacteria que vive en los intestinos de las personas y de los animales sanos. Es inofensiva, pero el E. coli 0157H7 puede causar cólicos intensivos, diarreas con sangre y vómito, ya que tiene una toxina que daña el recubrimiento del intestino. Esto se puede encontrar en el agua o alimentos contaminados. Los niños y adultos mayores son los que son más propensos a esta enfermedad y tienen más probabilidad de tener síndrome urémico hemolítico. Monocitogénesis se encuentra en alimentos contaminados como verduras, carnes, leche crudas, entre otros. En los adultos mayores puede causar enfermedades gastrointestinales, infección en la sangre o una inflamación en el cerebro, y en los niños causa meningitis. La salmonela es una bacteria que afecta el aparato intestinal. Se libera mediante las heces. Se contamina en agua y alimentos. Causa diarrea, fiebre, calambre por 8 a 72 horas, escalofríos, entre otros. El objetivo del artículo es diseñar y evaluar un protocolo para la detección simultánea PCR de cepas de Escherichia coli 0157H7, Listeria monocitogenes y Salmonella utilizando productos frescos contaminados artificialmente.
En la metodología del artículo, realizaron el crecimiento de las cepas de Salmonella, E. coli y Minocitogenes a 37 grados centígrados por una noche. Posteriormente, se lavaron unas verduras con agua contaminadas con las células cultivadas. Después, las muestras fueron incubadas hasta que se pudo extraer el ADN. Se realizó el aislado del ADN sugerido por los fabricantes. Se puso en tubos de PCR-VAX. Se añadieron los reactivos y el Gen 1. Se elaboró la PCR y finalmente se obtuvieron muestras después de 69 grados centígrados cada 3 minutos. Como resultado, se puede evidenciar aquel gráfico de amplificación de una serie de diluciones en serie de 10 veces de células de monocitogenes, 107 a 103 células por ensayo por duplicado, en ensayos VAX, PCR y detección en tiempo real con el tinte de fluorescencia SGBR Green 1, después de cada ciclo de amplificación. Las unidades de fluorescencia relativa se trazan en el eje Y. El umbral de fluorescencia se ajustó a 28 RFU. Ahora podemos visualizar la curva estándar para una serie de diluciones en serie de 10 veces para las células de monocitogenes, representadas como un ciclo umbral en el eje Y contra la copia de objetivo número por ensayo en el eje X. Y por último, podemos ver una gráfica en forma de curva que analiza la curva de difusión de los productos de PCR amplificados. La disminución de fluorescencia de SGBR Green 1 se representa como la pendiente negativa frente a la temperatura. Monocitogénesis, E. coli y Salmonella, falso positivo en el ensayo de monocitogénesis y control de mezcla de ensayo de PCR. Conclusiones. En el artículo separan las conclusiones en dos: en ventajas y límites de detección de PCR en tiempo real. Como ventajas, se pudo modificar métodos basados en PCR disponibles comercialmente y aprobados por la Asociación de Químicos Analíticos Oficiales para 3 patógenos transmitidos por alimentos en un solo protocolo, es decir, para enriquecimiento de patógenos, aislamiento de ADN, amplificación y recopilación de datos. Además, el monitoreo en tiempo real de las reacciones de PCR mediante un colorante fluorescente no específico, como fue el SGBR Green 1, permitió realizar el ensayo con conjuntos de cebadores existentes que se han probado con éxito para determinar su especificidad. Otras ventajas se evidencia en el sistema VAX modificado, ya que los reactivos se mezclan en un solo paso y las reacciones se llevan a cabo en tubos cerrados, evitando la contaminación. La amplificación de múltiples objetivos en una PCR puede plantear limitaciones en la eficiencia a la que se completa cada reacción individual. Ahora, los límites de detección de PCR en tiempo real. La detección de un bajo número de células es particularmente importante para E. coli y Salmonella, ya que la evidencia epidemiológica sugiere que su dosis infecciosa podría estar en el rango de 10 a 100 células. El sistema VAX tiene el estado de aprobación de la AUAC para la detección de Salmonella en carne, leche y aves del corral, y para la detección de E. coli en carnes de res. Sin embargo, faltan datos sobre la aplicación del sistema VAX para la detección de patógenos bacterianos en frutas y verduras frescas. A pesar de la eficiencia de la reacción de PCR del 82%, la detección de minocitogenes se vio obstaculizada por la interferencia de compuestos vegetales o un crecimiento eficiente contra la microflora competidora durante el enriquecimiento previo. Se necesita más trabajo para mejorar los protocolos de aislamiento de ADN con el fin de liberar el ADN bacteriano de compuestos fenológicos u otros compuestos vegetales, lo que puede permitir la detección de una contaminación por minocitogenes a niveles inferiores a 1000 células por mililitro.